Era una noche oscura y tormentosa, el 4 de julio de 1969, a las 9:45 de la noche, en Vallejo, California, y el sonido de disparos de arma de fuego rompería la tranquilidad de la noche, reclamando su primera víctima. En cuestión de segundos, la vida de David Faraday llegaría a un final inesperado. Faraday, solo 17 años. Estaba en un hermoso Studebaker Lark de 1958 con su novia de 16 años, Betty Lou Jensen, estacionado en un sendero de amantes remoto. Los dos habían estado conduciendo alrededor, celebrando una fiesta de baile escolar, cuando el inesperado sucedió. El destino de la joven pareja se vería para siempre ligado a las oscuras y criminales acciones del asesino del Zodíaco. La escena se desarrollaría como una película distorsionada. El sendero de amantes iluminado con poca luz era un lugar de romance, pero pronto se convertiría en un escenario de crimen gráfico. Un coche, estacionado en las sombras, ocultaba a un asesino con una mente distorsionada. Al sonar los primeros disparos, los sonidos de pánico y terror resonaron por el aire nocturno. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido del viento susurrando a través de los árboles, como si la naturaleza misma estuviera tratando de borrar el horror que acababa de suceder. En los momentos que siguieron, el asesino dejaría atrás una senda de evidencia, pero la cara del perpetrador permanecería un misterio, oculta detrás de una máscara de oscuridad. El cuerpo inerte de David Faraday se inclinó sobre el volante, víctima del brutal crimen del asesino del Zodíaco. Betty Lou Jensen, disparada en el pecho, se inclinó contra la puerta, su joven vida apagada en un instante. Las dos víctimas eran solo el comienzo de una racha de asesinatos que reclamaría la vida de al menos 5 personas, con algunas estimaciones sugiriendo hasta 37. El asesino del Zodíaco había golpeado, y su reinado de terror había comenzado. Los testigos informaron haber oído el sonido de disparos y haber visto un coche acelerando desde la escena, pero no tenían idea de que habían presenciado un asesinato. A medida que se difundió la noticia del tiroteo, el pánico se apoderó de la comunidad y la gente se preguntaba, ¿quién estaba detrás del crimen gráfico? La policía respondió rápidamente, pero el asesino se había desvanecido en la noche, dejando atrás un mensaje criptográfico que se convertiría en el sello del reinado de terror del asesino del Zodíaco. A medida que los investigadores comenzaron a procesar la escena del crimen, encontrarían un mensaje criptográfico grabado en la acera, un mensaje que cambiaría el curso de la investigación. El juego de gato y ratón entre el asesino y la policía había comenzado, y sería una batalla que duraría años. Antes de seguir adelante, haz clic en suscribir y la campana, publicamos nuevos casos todos los días. Desde asesinatos sin resolver hasta desapariciones bizarras, nuestro canal está dedicado a explorar los rincones más oscuros del crimen real. Únete a nosotros mientras exploramos la mente de un asesino y examinamos los eventos que llevaron a uno de los casos de asesinos en serie más infames en la historia de Estados Unidos. Voy a llevarte de vuelta al comienzo de esta historia, cuando el asesino del Zodíaco primero emergió, enviando cartas criptográficas y códigos a la policía y la prensa. Era una era de inocencia, cuando el concepto de asesinos en serie era desconocido para el público en general. La primera carta del asesino del Zodíaco, enviada en 1966, fue solo el comienzo de un juego distorsionado de gato y ratón entre un asesino y las autoridades. La carta fue escrita por un loco, un hombre que afirmaba haber asesinado y haber burlado a la policía, que no sabía con quién estaban tratando. A medida que los años pasarían, el asesino del Zodíaco enviaría múltiples cartas, cada una revelando más sobre su mente distorsionada y motivaciones. La historia del asesino del Zodíaco es una de giros y giros, de descifrado de códigos y mensajes criptográficos. Es un caso que capturó la imaginación de la nación y dejó una marca indeleble en la historia del crimen real. Con una posible motivación que podría estar ligada a un deseo de fama, un sentido de autoimportancia distorsionado o algo mucho más siniestro. La verdadera identidad del asesino del Zodíaco sigue siendo un misterio hasta hoy en día. A medida que exploramos la vida y los crímenes del asesino del Zodíaco, examinaremos la mente de un asesino y examinaremos la evidencia que se ha dejado atrás. Desde los códigos criptográficos hasta los escenarios de crimen gráfico, exploraremos todo, mientras intentamos desentrañar el misterio de la verdadera identidad del asesino del Zodíaco. La persona central en este caso era Robert Louis Bob Beausoleil, ¿no?
esto no es la persona correcta. Me refiero al infame Robert Domingos, pero él tampoco es el caso, en realidad se trata de David Faraday. Sin embargo, la figura central es Arthur Leigh Gallen, pero él tampoco es la persona que quiero hablar en detalle. La persona que quiero hablar es el amigo de Arthur, Richard Gajkowski. Pero en realidad el sospechoso que estoy buscando es el amigo de Richard. Pero no, la persona que estoy buscando en realidad es la persona que Richard había dicho que era un sospechoso, y ese es Arthur Leigh Gallen. Amigo de su amigo. Pero en realidad la persona que estamos mirando es la persona con un historial de enfrentamientos con la ley. Robert Domingos no es él, es en realidad la persona que cometió varios delitos en su adolescencia. Robert no es él, pero la persona con un historial es, no es un hombre sino un hombre y una mujer. El hombre no es él, pero el hombre con una mujer es quien estoy hablando, un hombre con un historial de enfrentamientos con la ley, y eso es. El hombre que estoy hablando ahora no es. El hombre que estoy hablando en realidad es el hombre que recibió mucha atención por la carta que escribió a un periódico, y eso es, el hombre que estoy hablando por un buen rato ahora. Arthur no es él. Estoy hablando del hombre con un historial, no. Me estoy refiriendo ahora a la persona que envió una carta al San Francisco Chronicle, y eso es nada más y nada menos que él. Infame, asesino del Zodíaco. La persona a la que nos referiremos durante la próxima hora en este vídeo es Ted Zodíaco o Z como algunos la llaman, pero yo me estoy refiriendo al asesino como Zodíaco y su nombre real es desconocido. Sin embargo, la persona a la que nos referiremos mucho en este vídeo es un hombre con un historial de enfrentamientos con la ley y su nombre real es desconocido, pero yo me estoy refiriendo a él como el asesino del Zodíaco, y su nombre real es creído por muchos que es el amigo de Richard Gajkowski, pero no estoy hablando del amigo de Richard. Estoy hablando de la persona que Richard había dicho que era un sospechoso, y eso es nada más y nada menos que mi sujeto, el asesino del Zodíaco. El hombre, a quien nos referiremos, tenía entre 25 a 40 años cuando empezó a matar a personas. Su nombre real es desconocido. Es de California del Norte. Es un asesino que gusta de firmar sus cartas con un criptograma, o un cifrado. Ha sido descrito por la policía como un maestro manipulador y un asesino muy inteligente. Sus métodos han permanecido iguales a lo largo de su racha de asesinatos. Su método de asesinato es disparar o apuñalar a las personas y luego cortar partes del cuerpo, específicamente el pene, senos y otras partes del cuerpo para la víctima. Su método de comunicación con la policía era cartas y criptogramas que les enviaba. Sus métodos han sido descritos por la policía como astutos y calculados. Ha estado matando personas desde 1966. Es una persona que ama la atención, sin embargo también es una persona que es muy inteligente y muy astuta. Sus métodos son tan astutos, que la policía nunca ha podido atraparlo. Sus métodos han sido un sueño para la policía. Le gusta comunicarse con la policía en cartas que están escritas en código. Tiene una fascinación con la policía y le gusta comunicarse con ellos. Es un hombre que ha sido descrito por la policía como un maestro manipulador. Sus métodos han sido descritos por la policía como muy inteligentes. Le gusta enviar a la policía criptogramas y cartas que están escritas en código. El asesino del Zodíaco es una persona a quien muchos han descrito como encantador y agradable. Es un hombre que gusta de vestir un traje y corbata. Es una persona que gusta de presentarse como un hombre respetable. Es un hombre que tiene muchas personalidades diferentes. Es una persona que es muy inteligente y muy astuta. Es un hombre que gusta de manipular a las personas. Es una persona que gusta de usar su inteligencia y astucia para jugar juegos con la policía. Es un hombre que gusta de jugar gato y ratón con la policía. Es una persona que gusta de jugar con la policía enviándoles criptogramas y cartas que están escritas en código. Es un hombre que es muy paciente y gusta de tomar su tiempo. Es una persona que gusta de esperar el momento perfecto para atacar. El asesino del Zodíaco tuvo una relación muy complicada con su familia. Es una persona que gusta de mantenerse a sí mismo alejado. Es un hombre que no gusta de hablar de su familia. Es una persona que tiene muchas personalidades diferentes. Es un hombre que gusta de presentarse como un hombre respetable. Es una persona que gusta de manipular a las personas. Es un hombre que gusta de usar su inteligencia y astucia para jugar juegos con la policía.
Es una persona que gusta de jugar gato y ratón con la policía. Es un hombre que gusta de jugar con la policía enviándoles criptogramas y cartas que están escritas en código. Es una persona que es muy paciente y gusta de tomar su tiempo. Es un hombre que gusta de esperar el momento perfecto para atacar. Tiene muchas personas que confían en él. Es una noche típica de verano en 1968, el 4 de julio, en Vallejo, California. El clima es cálido con temperaturas en los 75 grados Fahrenheit, y el sol se está poniendo lentamente sobre las colinas. Las calles están abarrotadas de familias y niños celebrando el Día de la Independencia. David Faraday, 17 años, había prestado su 1966 Chevrolet azul claro a sus padres para llevar a su novia de 16 años, Betty Lou Jensen, a una fiesta en un lago. Mientras conducían por la carretera aislada sin salida cerca de la intersección de Adobe Road y Sprague Road. David y Betty lo habían estado conduciendo durante unos 45 minutos, disfrutando del paisaje, cuando notaron que un hombre en un coche, un sedán oscuro, había parado y estaba esperando por ellos. Se detuvieron también, pensando que podría ser un compañero de fiesta. Sin embargo, pronto se hizo evidente que esto no era un conocido amistoso. El hombre en el sedán comenzó a circular alrededor del coche, acercándose a David y Betty Lou con una extraña y amenazante atmósfera. David intentó arrancar el coche y salir, pero era demasiado tarde. El hombre ya había abierto la puerta y estaba alcanzando dentro. El hombre, más tarde conocido como el asesino del Zodíaco, sacó a Betty Lou del coche y le disparó en la cabeza. Luego, se dirigió a David, disparándolo varias veces mientras intentaba huir. El asesino continuó disparando, y cuando terminó, se fue del lugar, cerrando las puertas del coche y dejando a los dos adolescentes para morir. La investigación sobre el ataque revelaría un mensaje cifrado del asesino, reivindicando la responsabilidad de los disparos. Este mensaje sería el primero de muchos del asesino del Zodíaco, mientras comenzaba a burlarse de la policía y el público con sus crímenes sangrientos. El detalle más sorprendente del crimen fue la brutal y violenta manera en que Betty Lou fue asesinada. Su cuerpo estaba lleno de heridas de bala, incluyendo una que salió por su boca y entró en la parte posterior del coche. Esta imagen gráfica dejaría a los investigadores y al público conmocionados y confundidos. La policía se sintió desconcertada por la escena del crimen y la falta de evidencia que quedó detrás. El asesino parecía haber desaparecido en el aire, dejando solo un mensaje cifrado y una escena del crimen sangrienta. El caso se convertiría en uno de los más infames de la historia estadounidense. A medida que los asesinatos del asesino del Zodíaco continuaron sacudiendo el norte de California, la policía se apresuró a ensamblar el rompecabezas de la identidad del asesino. Comenzaron revisando la primera escena del crimen reportada, el doble asesinato de David Faraday y Betty Lou Jensen el 20 de diciembre de 1968. Las víctimas fueron disparadas mientras estaban en una cita, y el asesino dejó atrás un mensaje críptico que se convertiría en un rasgo distintivo de su modus operandi. La policía recopiló evidencia, incluyendo balas y una vaina de bala, pero tomaría tiempo analizar los hallazgos. Mientras tanto, la gente de Vallejo esperaba ansiosamente a que el asesino volviera a atacar. El cambio de juego en el caso llegó cuando una carta llegó a Vallejo Times Herald en julio de 1969. La carta, que se convertiría en conocida como el Z-340, era un criptograma que incluía una lista de las víctimas reclamadas por el asesino junto con un dibujo aterrador de un hombre siendo disparado por detrás. El criptograma en sí mismo era un cifrado complejo que tomaría a los expertos semanas para descifrar, pero la significación de la carta no podía ser ignorada. La policía ahora estaba tratando con un asesino sofisticado y calculador que parecía estarlos desafiando. A medida que se difundió la noticia de la carta, el miedo y la fascinación del público con el caso alcanzaron nuevas alturas. A lo largo de los años, varios individuos emergieron como sospechosos, cada uno con sus propios